Buenas tardes, profesora Adalia Maya. Nuestro grupo hoy presentará el análisis literario de la obra Electra, de Sófocles. Los integrantes son Kevin Acosta, Ioannis Lescano, Douglas Ramírez, Lorraine Suira y mi persona, Daniela Candaner. A continuación, mi compañero Kevin. Datos generales. Sófocles nació en Colono, aldea cercana a la ciudad de Atenas, en una familia de posición acomodada, en el año 497 o 496 a.C. Era hijo de Sófilo, un fabricante de armas. Uno de sus maestros fue Lampro. Según la Suda, Sófocles fue autor de 123 tragedias, pero el anónimo autor de la vida de Sófocles dice que Aristófanes de Bizancio conoció 130 obras atribuidas a Sófocles, pero consideró apócrifas 17 de ellas. Se cuenta que tras la muerte de Eurípides, que ocurrió escasos meses antes de la suya, Sófocles, en homenaje, presentó en el teatro el coro enlutado y sin corona. Se presentó en el teatro al coro enlutado y sin corona. Murió en el año 406 o en el 405. Género y subgénero literario. Esta obra es una tragedia griega. Al tratarse de una tragedia, es del género dramático o teatral. Electra es un antiguo mito griego. El mito de Electra es el único mito que encontramos presente en la obra de tres poetas trágicos. Movimiento literario. El movimiento literario en Electra es el clasicismo, ya que está escrito en la época clasicista, inspirada en la Grecia clásica. Su característica es que eran representadas en los anfiteatros de la época. Tipo de narrador. Al tratarse de una tragedia, es del género dramático o teatral, por lo tanto no hay narrador. A continuación, personajes principales y su importancia. Agamenón, rey de Micenas, padre de Ifigenia, Orestes, Crisotemis y Electra. Es asesinado por su esposa Clitemnestra, quien cuenta con el apoyo de Egisto. Electra, personaje principal, hermano mayor de Orestes y Crisotemis, hija de Clitemnestra y Agamenón. Electra tiene como único objetivo vengar la muerte de su padre, es necia, impulsiva y está llena de amargura y rencor. Orestes, personaje principal, joven e inteligente que planea la venganza de su padre. No se llega a profundizar mucho en su personaje, sin embargo, a quien le da el giro absoluto a la historia. Pedagogo, personaje secundario, prudente y bondadoso, cuidó de Orestes durante 20 años y le ayudó en su venganza. Crisotemis, personaje secundario, una joven prudente y sabia que procura no exaltarse y mantener la calma, a su vez cobarde, pues no le interesa ser partícipe directo de la venganza. Clitemnestra, personaje secundario, madre de Crisotemis, Electra, Orestes, vengativa durante Electra y ambiciosa por poder. Egisto, personaje secundario, hombre ambicioso, corrupto, amante de Clitemnestra y asesino de Agamenón. Pílades, el amigo silencioso de Pestres, que lo acompaña a él y al pedagogo a Micenas para vengarse de la muerte de Agamenón. Seguimos con la trama de la obra y dice que al regresar de la guerra de Troya, Agamenón es recibido en Micenas por su esposa Clitemnestra, quien lo asesina de forma ignominiosa. Castigaba de este modo a su marido por haberse atrevido a sacrificar a la hija de ambos, quien era Ifigenia. Al fin de que la flota griega pudiera partir rumbo a Troya, en otra parte tenemos los otros hijos, Orestes, Electra y Crisotemis, quienes han sufrido mientras tantas suertes muy diversas. Las dos hermanas siguen viviendo en Micenas, aunque de un modo bien distinto, mientras Crisotemis permanece en el palacio sin expectativas de futuro indicar la vida
Luego, Orestes llegó para cobrar venganza. Para eso mandó un mensajero con una noticia falsa de su muerte. Y en el acto de su despedida, aprovechó para matar a su madre y seguidamente a Egisto en el mismo lugar que mataron a su padre. En el tema principal, tenemos que esta obra se centra en la venganza de Orestes sobre su madre Clitemnestra y sobre Egisto, quienes asesinaron a su padre. Mientras tanto, en el tema secundario tenemos que en la mayoría de las partes, las ganas de venganza imparables de Electra hacia su madre y Egisto en ausencia de su hermano Orestes. Estructura. Al ser una tragedia, su estructura presenta prólogo, que sería una breve introducción a la historia, un párodo, episodio 1, Estálcimo 1, episodio 2, Estálcimo 2, episodio 3, Estálcimo 3 y el Éxodo, que al ser una tragedia cuenta con un coro, lo que sería el Éxodo, la salida de dicho coro. Recursos literarios empleados. Esta obra emplea los recursos literarios de metáfora y aliteración. No hay un narrador propiamente dicho, pero se puede encontrar en las acotaciones de los personajes en la que nos indica su acción o a quién se dirige. Presenta un lenguaje culto. Tiempo narrativo. El tiempo histórico. Esta historia está basada entre los años 418 y 410 a.C. El tiempo de la historia. Esta obra se cuenta desde el pasado hacia el presente, ya que va desde el inicio hacia el desenlace. Tiempo del relato. Se cuenta desde un presente relatando una historia ocurrida en el pasado. Descripción de los ambientes. El ambiente geográfico. Esta historia se lleva a cabo en Grecia. El ambiente temporal es en el año 418 o 410 a.C. El ambiente económico, la mayoría de los personajes eran nobles. En el ambiente ideológico, estos creían en varios dioses. Y en el ambiente psicológico, ellos, por ser de clase alta y nobles, eran justos y trataban de actuar correctamente. A continuación tenemos un resumen. Resumen, la historia inicia cuando el pedagogo, antiguo ayo del palacio Argos, le muestra a Orestes lo que hay allí, pues siendo él pequeño. Electra, su hermana mayor, se lo entregó por miedo a no ser asesinado, al igual que su padre. Agamenón, por Clitemnestra, madre de Orestes, Electra y Crisótemis, y Egisto, actual esposo de Clitemnestra y rey en Argos. Orestes fue enviado a Fócide junto con Estrofio, sobrino de su padre, 20 años atrás, y ahora está a punto de llevar a cabo la venganza de su padre, ya que a través del oráculo pítico, Orestes debe planear la muerte justiciera por su mano, sin escudo ni ejército. Orestes explica su plan de acción, el cual consiste en que el pedagogo tendrá que hacerse pasar por extranjero de Fócide y notificar en el palacio la muerte de Orestes. De esta manera, con astucia y engaños, podrán asesinar a Clitemnestra y Egisto, pero sin antes presentar ofrendas frente a la tumba de su padre. Electra permanece en escena y el coro anuncia que Clitemnestra ha tenido una visión nocturna que predice que pronto será vengado el espíritu de Agamenón. Clitemnestra entra en escena y sostiene una fuerte discusión con Electra, pues ella se justifica al mencionar que Agamenón había sacrificado a su hija ante los dioses y por ello debía de morir. Sin embargo, Electra la recrimina su deslealtad, asesinado y complot con Egisto, actual esposo de Clitemnestra, para degollar a su padre y apoderarse de Argos. Mientras ambos se recriminan, el pedagogo entra en escena, haciéndose pasar por el extranjero de Fócide, que anuncia la supuesta muerte de Orestes. Ante esta noticia, Clitemnestra se siente mucho más tranquila y confiada e invita al pedagogo a pasar el palacio.
Electra permanece desconsolada y frustrada ante su deseo de venganza. Crisótemis entra en escena y le comenta a Electra que Orestes permanece vivo, pues encontró otras ofrendas en la tumba de su padre. Sin embargo, Electra le da la noticia y le pide que lleve a cabo venganza juntas. Crisótemis se niega a ayudarla y se retira de las escenas. Mientras Electra continúa lamentándose, Orestes entra en escena y tras ver su enorme pesar, le confiesa que es él y su plan justiciero. Electra se llena de dicha, pero sabe disimular, pues Egisto estaba por llegar al palacio. Orestes entra al palacio mientras Electra permanece afuera esperando la llegada del traidor. Egisto sostiene un enfrentamiento verbal con Electra y se burla de ella. Electra, por el contrario, le contesta de forma evasiva y lo envía al palacio. Egisto, confiado, entra al palacio y se encuentra con la muerte tanto suya como de Clitemnestra. Gracias.